Hola amigos, ¿cómo están ahí en sus casitas? Bienvenidos al Toffer TV. Este es un video que me han pedido bastante a través de mis redes sociales y a través de los directos que hago por YouTube. Sí, ¿cómo grabo mis videos? El día de hoy te voy a enseñar la manera más fácil, la manera más sencilla de grabar la pantalla de tu computador. Puede ser Mac o PC, da lo mismo. Es como lo hago yo, espero que te sirva. Bienvenidos a un nuevo video de El Toffer TV. El día de hoy, tutoriales, cómo grabar la pantalla de tu computador para crear contenido en YouTube. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos míos, aquí estamos en mi escritorio y vamos a comenzar con este pequeño tutorial de cómo grabar la pantalla de tu Mac o tu PC de manera fácil y sencilla. Te recuerdo que esto es como lo hago yo. Si te sirve, por favor te pido que te suscribas a mi canal, que actives la campanita, porque es una manera muy sencilla de cómo grabar la pantalla de tu computador, incluyendo voz también si es que tienes micrófono o si tu computador tiene micrófono incorporado. Lo principal, lo más básico es descargar el QuickTime Player. El enlace te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video y lo vamos a abrir. Mira, nos vamos aquí a nuestro Roller Coin, ahí está nuestra paginita abierta. Vamos a dejar cualquier página, nos vamos a QuickTime Player. Te va a abrir esta carpeta, acá me da solamente la opción de cancelar, así que lo cierro. Cuando tú abres QuickTime Player, automáticamente te vas a Archivo. Acá tienes tres opciones: nueva grabación de video, nueva grabación de audio y nueva grabación de pantalla. La nueva grabación de video corresponde a tu webcam o tu cámara web si es que tienes alguna incluida o tienes alguna conectada en tu computador externa. Eso es, te va a dar la opción de la cámara web. Yo no lo voy a poder hacer porque estoy grabando con OBS y estoy ocupando la cámara de mi computador. Luego, siguiente opción es grabar audio. Si tú quieres grabar solamente locuciones, te va a abrir esta pestañita, nada más y nada menos que esto, no es invasivo. Te va a dar el botón de grabar, como puedes ver aquí está entrando audio, y en esta pestaña que está acá, en esta pestañita ahí, que está una flecha apuntando hacia abajo, tú lo pinchas y puedes seleccionar los micrófonos disponibles. Como puedes ver, yo estoy con el micrófono del iMac. El primer micrófono es el micrófono USB que tengo conectado, con el cual yo estoy grabando, que es este, que no lo puedo ocupar porque lo estoy ocupando en OBS, y me da la opción de conectar el iPhone también. La calidad está acá abajo en alta o máxima. Como no vamos a grabar audio, lo vamos a cerrar. Ahí está, se cierra. Y vamos a abrir nuevamente QuickTime Player, va a abrir nuevamente la carpetita y nos vamos a la tercera opción, que es la opción que yo te voy a enseñar, que es para grabar videos para YouTube, videos para donde tú quieras, para las plataformas que tú quieras hacerlos. Sí, vamos a grabación de pantalla, amigos míos, atentos. Acá está. Te va a abrir esta pestañita que está aquí, ¿ves? No es muy grande, aquí está, ¿la ves? Ajá, ya, la voy a dejar quieta, vela. Opciones, dice, capturar toda la pantalla, esto es para sacar una foto. Capturar ventana seleccionada, eso es para capturar solamente la foto de la ventana seleccionada. Y capturar la parte seleccionada, tú seleccionas una parte y va a sacar una fotografía. La siguiente pestaña dice, grabar toda la pantalla. Si yo le doy a esta opción, me va a grabar la pantalla completa, todo, incluyendo la hora, la fecha, todo, el Bluetooth, el Wi-Fi, todo. Pero si yo le doy a la opción 2, que es grabar la parte seleccionada, voy a poder elegir. Mira, primero que todo voy a grabar la pantalla completa. Ahí está, lo pincho y me da las opciones. Antes de grabar siempre tienes que configurar. Primero acá arriba dice guardar en, yo lo voy a guardar en el escritorio. Ok, listo. Opciones, temporizador, esto es por si tú quieres tener algún temporizador antes de grabar. Te da la opción de 10 segundos y 5 segundos. Yo lo voy a dejar con 5 segundos para la demostración. Siguiente opción, micrófono. Yo lo voy a dejar en ninguno para que no grabe audio porque estoy ocupando mi micrófono, que es este 24 bit 192K Mode. Ese es el micrófono USB, o puedo seleccionar el micrófono del iMac. Mostrar miniatura flotante, recortar la última selección y mostrar los clics del mouse. Esas son opciones que te da el QuickTime Player para poder grabar. Cuando haces clic, obviamente se va a ver ahí cuando se cliquea. Yo le voy a dar a grabar, mira, le voy a dar a grabar, tengo un temporizador de 5 segundos, ahí va, 5, 4, 3, 2, 1. Estamos grabando en el QuickTime Player totalmente en vivo toda la pantalla de mi iMac. Esto lo puedes hacer en iMac y en PC. Y si quieres detener la grabación, aquí arribita te da la opción de detener, mira, hop, listo. Se paró la grabación y yo, recuerda amigo, lo grabé en mi escritorio, por ende me voy a mi escritorio y aquí está la grabación seleccionada, mira. Ahí puedes ver, ahí está la grabación.
Voy a detener la grabación en cualquier momento. Ahí se va a ver que estoy moviendo el mouse, voy para arriba. Se ve el clic. Ahí está, y paramos la grabación. Listo, así es, una de las formas. Y la siguiente forma, tienes que abrir nuevamente QuickTime Player, cerrar esta pestañita, grabación de pantalla. Recuerda que tienes que chequear las opciones, guardar en el escritorio nuevamente porque no está. Lo vamos a dejar sin temporizador, lo vamos a dejar sin micrófono y lo mismo de antes, pero vamos a cambiar la parte a grabar. Vamos a grabar la parte seleccionada. Aquí hay un cambio notorio, ¿ves? La parte que está afuera de estas líneas punteadas queda totalmente en negro y fuera de la grabación, y todo lo que esté dentro de este rectángulo va a salir en la grabación, amigos míos. Miren, lo voy a grabar en 3, 2, 1. Recuerden que no tengo temporizador, ya comenzó la grabación. Miren, mi mouse está aquí, lo voy a sacar lentamente para arriba por donde dice Games y va a desaparecer. Desapareció, ¿cierto? Sí, desapareció Toffer. Voy a parar la grabación. Voy a ver la grabación para chequearla, que es la que está acá. La está guardando, creo, la está guardando. Vamos a ver si la guarda de buena forma. Acá está, me equivoqué yo. Ahí está, mira. Ahí se ve mi mouse. Ahí está el mouse. Lo voy a sacar lentamente por la parte de arriba de Games y va a desaparecer, mira, porque ya se va del borde grabado, ¿ves, amigos míos? Y luego de esto te lo guarda acá, ¿ves? Voy a darle a obtener información. Aquí está la información. Ese pequeño video pesa 22 megas, clase QuickTime Player, tamaño 21.966 bytes, 22 megas en el disco duro. La ubicación, dimensiones 4096 por 1906. ¡Wow! Calidad HD, duración 12 segundos. Así es, amigos míos. Manera fácil, manera sencilla de grabar todo lo que está pasando en tu computador. Amigo rolero, amiga rolera, amigo de la vida, amigo de YouTube. Bienvenidos al Toffer TV. Si te gustó este video, déjame un like, una manito arriba, suscríbete a mi canal porque es muy importante. Voy a estar subiendo diferente tipo de contenido aparte de Roller Coin. Activa esa campanita poderosa, así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video o cada vez que estoy en vivo. Sí, porque somos streamer. Y muchas gracias por ver, muchas gracias por comentar y muchas gracias por siempre estar y ver este tutorial de cómo grabar la pantalla de tu computadora totalmente fácil y sencilla. Soy el Toffer TV, chaito, adiós.